qué desapego a la verdad histórica, qué conformismo, qué discurso tan manido, tan gastado y tan escrito línea a línea. Esa es la versión del Partido Comunista de Cuba de la historia. Vamos a ver también a este comunista que pierde los papeles defendiendo al régimen castrista. Veamos. Es votar, crear un partido, ya no votar, crear un partido político en Cuba de derechas, en Cuba. No, pero bueno, si a la gente le encanta la libertad de la derecha y quiere poner partidos de derecha, es su problema. Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, si la opción es poner partidos de derecha, mira, no me interesa la libertad de la derecha. La libertad de la derecha cuesta millones de vidas. No, lo siento. O sea, si la... O sea, tu libertad, quiero entenderte, tu libertad es que solo haya partidos de izquierdas. No, probablemente, porque la libertad de la derecha significa la opresión de millones de personas. Yo creo que Cuba es un país libre. Y bueno, que la gente se sienta más o menos libre dentro de ese régimen ya son otros 5 pesos, pero definitivamente es un país libre. Es un país libre, sí. Vale. O sea, creo que ni siquiera ya quiero que aparezca en mi entrevista, porque todas tus preguntas han sido simplemente polarizar. Vale, estamos con... Amarilis Pérez. Vale, Amarilis, estás aquí, no eres de España, ¿verdad? No, soy cubana-mexicana y estoy haciendo una estancia aquí en la Universidad Complutense de Madrid. Vale, ¿cuánto llevas en España? Muy poquito, un mes. Vale, ¿y qué tal de momento España y demás? ¿Has superado tus expectativas? ¿Decepcionada? Es difícil, como decir toda la experiencia de una. Me han tratado muy bien aquí en la universidad. Me han dado todas las condiciones para estudiar, pero también he tenido otras experiencias en la calle que es compleja, que tiene que ver con algunos de los temas candentes que hay ahora en la ciudad, por ejemplo, el tema de vivienda, el tema de discriminación, bueno, el tema de la migración, de refugiados, etcétera, ¿no? Vale. Vale, te quería preguntar, ¿naciste en Cuba, entiendo? Sí, viví en Cuba hasta los 26 años, de hecho soy residente de Cuba actualmente. No estoy quedada, que era un término que se usaba antes para las personas que emigraban de Cuba. Y soy mexicana porque después de 2 años residiendo en México, los iberoamericanos tenemos derecho a naturalizarnos. Yo llevo 12 años viviendo en México, así que superé con creces ese tiempo estimado para hacer eso. Pero como... Vamos a empezar en que me llama la atención. A la señora la han nublado porque ella al final desautoriza la entrevista. Entonces no la identifican porque probablemente hay algún problema, algún tema legal con el tema de que ella dijo explícitamente, mira, yo no autorizo esta entrevista. Pero aquí hay varias cosas. 26 años vivió en Cuba. Yo estoy sacando cuenta. Lleva 12 en México. Ayúdame ahí, Juan Carlos, 12 más 26, si mi cuenta no me falla. 38 años tiene la niña, tiene casi 40, yo tengo 39. Y este es el perfil psicológico, físico, de edad de una persona comunista. Tiene casi 40 años y ahora cogió una beca en la Universidad Complutense de Madrid. Porque así se pasan la vida los comunistas, de beca en beca. Nos dijo que a los 2 años podría regularizarse y llevaba 12. Así que cumplía con creces la cosa. Entre México y Cuba. Vamos a empezar por ahí. Porque es un rasgo distintivo de los activistas comunistas. Se hacen unos viejancos. Y siguen ellos estudiando. Estudiando que muchas veces no estudian nada. Lo de ellos es organizar en las universidades grupos de gente afines, hacer propaganda al comunismo, captar personas, y son los primeros en todas las manifestaciones que hay comunistas, violentas también, no importa que sean extranjeros, van para allá, trabajan para la embajada de Cuba en los lugares donde están, y está todo esto mezclado. Vamos a seguir escuchando.
Como era estudiante, no funcionaba, mi documento no era un documento migratorio, entonces no contaba para esta ley de naturalización. Vale, vale, entendido. Te quiero preguntar, porque he hecho más de una entrevista a cubanos y hay opiniones dispares. Hay cubanos, o sea, no hay grises, es todo blanco o negro. Hay cubanos que están a favor del régimen del gobierno que hay en Cuba y hay cubanos que es totalmente en contra y están totalmente, o sea, reniegan incluso casi de su origen cubano por el gobierno cubano. Entonces, te querría preguntar, tú, el problema que tiene Cuba desde hace ya muchas décadas, la pobreza y demás, ¿a qué lo achacas? ¿Cuál es el causante de esa pobreza que lleva coleando décadas en Cuba? Bueno, es una historia muy larga que se remonta a los años 60 y a los índices de crecimiento que tenía Cuba en esos momentos, que dentro del contexto latinoamericano no era tan negativo. Pero bueno, tenía que ver con la inyección de recursos que venían de otros países, etcétera, ¿no? Todos esos recursos al momento que triunfa la revolución, pero sobre todo que se nacionalizan determinadas empresas como electricidad, petróleo, etcétera, se retiran. Y bueno, eso creó un caos económico bastante grande, porque no solamente era que se retiraban las empresas, sino que entonces todo ese capital que se había invertido se retira también del país. También era como... Eso es mentira, niña. Yo quiero descubrir, y Juan Carlos, tienes una tarea de vida. Yo quiero identificar a esta muchacha. Comunícate con el canal que le hizo la entrevista, con todo. Yo quiero saber quién es ella. Dice que el capital y que las empresas se retiran. No, a ellas no se les dio el derecho a retirarse, mami. Eres una mentirosa empedernida. No. De hecho, si hoy vas a Cuba, todavía ves allí los restos. Las empresas no arrancaron sus activos, sus maquinarias, sus edificios, sus líneas de producción, sus tierras. No. Allí le quitaron, le robaron, le expropiaron todo a esas personas que habían invertido, que habían confiado en tener un proyecto productivo dentro de Cuba. Y los patearon las nalgas, para no decir otra cosa, y se tuvieron que ir con una mano delante y otra detrás. No es una inyección de recursos, es una inversión de recursos con cubanos, imbricados con la sociedad, que hicieron allí personas de muchísimos países. Pero la inmensa mayoría de los negocios en Cuba, más del 90% de todos los negocios registrados en Cuba, eran de cubanos. Entonces, no solo le quitaron todo a las compañías de capital foráneo, sino que le quitaron todo, le robaron todo a los cubanos que tenían cualquier negocio dentro de Cuba para hacer un cambio de modelo y copiar el comunismo, importar el comunismo de la Unión Soviética. No, porque ya dice, es como que la gente, no, ellos con cual naves, ¿no? Hicieron así, se llevaron la fábrica de todo. No. El comunismo le robó todo. Aparentemente, según ellos decían, para que funcionara mejor. Todo eso escombro que tú ves ahí ahora. La industria rechavala, que por cierto, todo eso era de cubano. Cada central, cada todo, lo que dijeron los comunistas es que ahora iba a funcionar mejor, administrado por la revolución y no por sus dueños. Que ahora nada de eso existe. Vamos a ver cómo tú llegas ahí. A ver. Un sistema americano de maquinarias y también retiraron a sus ingenieros, o sea, como que la mano de obra cubana no era profesionalizada, sino como de servicio o obrero, no sé, pero no era profesionalizada. Entonces, al retirar los ingenieros, digamos que también había que suplir todo eso, ¿no? Había que suplir maquinaria, había que suplir inversión, había que suplir
profesionistas, etcétera. Y eso toma tiempo. Además de eso, cuando Estados Unidos rompe relaciones con Cuba, muchos países de América Latina, de hecho la mayoría, también rompieron relaciones económicas con Cuba y bueno, te imaginarás el impacto que tiene sobre la economía de un país pequeño. Digo, no, hay países más pequeños que Cuba, de hecho, pero bueno, no es un país grande como México o como España, por ejemplo, ¿no? Y eso también en términos de recursos naturales, ¿no? Entonces, imagínate lo que significa para un país como ese que todo el hemisferio decida no comerciar con ellos, ¿no? Por las presiones, etcétera. Entonces, bueno, a lo largo de eso se suplió con el CAME, que era el acuerdo de comercio de la Unión Soviética con los países exsocialistas, pero significó eso que te digo, ¿no? Como traer, entonces toda la maquinaria rusa era completamente distinta a la estadounidense, entonces era una sustitución de toda la industria pesada, capacitar a toda la gente para que pudiera trabajar ahí, etcétera, ¿no? Entonces han sido muchos momentos. Lo que pasó en los 60, 70, 80, 90 e incluso con Donald Trump y con la pandemia recientemente son momentos históricos muy distintos que han afectado profundamente la economía cubana y que además de eso, bueno, tomando en cuenta que, como dije antes, es un país que no tiene grandes recursos naturales para explotar. Digo, ya sé que hay una crítica muy fuerte a la explotación de los recursos naturales, pero al final de cuentas eso es lo que llamamos países desarrollados están haciendo, ¿no? Explotan hasta lo último los recursos naturales para elevar su nivel de vida o no sé, porque en realidad es para acumular, ¿no? Ni siquiera como... Vale, me ha gustado mucho, ha sido un análisis muy completo, pero en definitiva, viéndolo desde tu punto de vista, ¿tiene más culpa el régimen castrista que ha gobernado durante décadas o viene desde fuera? O sea, ¿le achacas alguna culpa al gobierno actual? Sí, bueno, el tema es que justamente por buscar esa culpa se crean estas opiniones sumamente polarizadas. En Cuba no hay manera de estar en un punto medio, ni siquiera fuera de Cuba, ¿no? Siempre tienes que decidir si vas a estar con el régimen o en contra del régimen. Y lamentablemente cuando las personas hacen críticas al régimen, automáticamente son captadas por la extrema derecha, por ejemplo, estadounidense. Entonces es muy difícil posicionarse porque tienes que caer en uno de esos dos extremos. Entonces yo, más que hablar de culpa o de tener que posicionarme en estos momentos en alguno de esos dos extremos, sí hay una realidad económica global que tiene repercusiones en la geopolítica, etcétera, que influyen en las cosas que han pasado en Cuba, pero al mismo tiempo desde dentro también se toman decisiones que efectivamente también, ¿no?, repercuten en el curso de la economía. Pero bueno, yo diría la verdad que, digo, al final hay como un chantaje con la soberanía, ¿no? Entonces, si tú... ¿Por parte de quién? No, por parte de toda esta complicación política que hay, porque al final de cuentas, o sea, el gobierno de Cuba no quiere ceder para ganar un poco más de espacio en el comercio con su régimen, y por otra parte no hay intercambio posible porque no se acepta la existencia de ese régimen y por tanto no hay ningún avance en términos económicos con el entorno, quiero decir, ¿no? Vale, te lo pregunto de otra manera. ¿Tú consideras desde el punto de vista desde fuera, Cuba, si te pregunto directamente, ¿Cuba es un país libre? ¿Qué me dirías? Bueno, es una pregunta muy difícil de responder, sobre todo porque yo en estos momentos no estoy dentro de Cuba. Yo creo que no sé, el gobierno cubano ha hecho todo lo posible por mantener una soberanía nacional, lo que sea que eso signifique y lo que sea que tenga importancia en el ámbito global. Y por otra parte, bueno, pues dentro del país se sabe, porque no es secreto, que justamente, por ejemplo, la pandemia detonó protestas en las calles donde, bueno, la gente estaba pidiendo libertad de expresión, etcétera, ¿no? Entonces, digo, si preguntas a esas personas, probablemente no se sienten libres, ¿no? O sí se sienten libres, pero no se sienten
satisfechas con lo que está pasando, ¿no? Realmente es una situación económica muy seria donde, bueno, nadie se sentiría satisfecho de eso. Y me parece correcto que, o sea, que la sociedad civil confronte a sus gobernadores pidiendo una explicación. Pero entonces, ¿es libre o no es libre Cuba? Es que tus preguntas son exactamente dicotómicas, como no quisiera yo caer en esa dicotomía, ¿sabes? No, pero España yo lo considero dentro de sus flacos, o sea, flecos negativos. Yo considero, por ejemplo, que España es un país libre. Te puedes mover libremente, puedes crear una empresa, puedes emigrar. Yo creo que Cuba es un país libre. Y bueno, que la gente se sienta más o menos libre dentro de ese régimen ya son otros 5 pesos, pero definitivamente es un país libre. Yo también, por ejemplo, considero que Corea del Norte es un país libre. Que la gente se sienta libre o no en Corea del Norte es otra cosa. Pero Corea del Norte es un país libre. Tú eres libre de apoyar a Kim Jong-il. Ah, no, pero hay gente que no lo quiere apoyar. Bueno, problemas de ellos. Pero libres son. Pueden decir que viva Kim Jong-il. No, pero ¿qué quieren decir otra cosa? Que la gente, hay tela, hay tela. Mira, esta entrevista le pido a nuestro equipo de Colombia que la suba a las redes sociales y hagamos entre todos, por favor, una investigación, porque muero de la curiosidad. Muero de la curiosidad. Tato, ¿qué cosa es esto? Quiero saber quién es la comunista infiltrada en la Universidad Complutense de Madrid, que la verás apenas que la embajada ahora haga cualquier cosa y va a estar. Qué verborrea, qué desapego a la verdad histórica, qué conformismo, qué discurso tan manido, tan gastado y tan escrito línea a línea. Esa es la versión del Partido Comunista de Cuba de la historia. Llevan 65 años gobernando el país, 65 años, y dice la señora, no, es que formar profesionales lleva tiempo, sí, 5 años. La carrera más dura. ¿Tú conoces alguna carrera que dure 65 años? Si esa es la vida completa de un ser humano. La esperanza de vida en muchos países es menos que eso. Dice que no, el problema de los centrales es que los americanos, si el único que era americano era el dueño central, todos los ingenieros eran cubanos. Algún que otro que vino a dar una opinión. Pero ¿cómo tú vas a decir eso, niña? Si Cuba tiene desde el año 60 el Instituto de Investigaciones del Azúcar, las ingenierías en todas las carreras. Cuba no es al mismo tiempo, según la revolución, el país que más profesionales tiene de todas las ramas. ¿Pero de qué está hablando? Está negando la educación. Pero si es que Cuba tiene asesores que van a asesorar la producción de azúcar a República Dominicana, a Vietnam, a Brasil, porque Cuba es el país que más personas preparadas en azúcar existe, lo que no tiene centrales. Ni caña limpia, sin hierba. Ni salario para los trabajadores. Pero dice que no, que en Cuba ahora no se produce eso porque no hay gente que sepa, porque formar eso toma tiempo. Imagínate tú, 65 años de carrera. Ella cree que todo el mundo es como ella, que a los 40 y picón de años, ahora va a hacer no sé qué en la Universidad Complutense de no sé dónde. ¿Tú crees que esa mujer algún día va a vender un duro frío? ¿Tú crees que alguna vez va a ser autosustentable? ¿Tú crees que alguna vez se va a buscar una pincha? ¿Tú crees que alguna vez va a ser una persona económicamente activa? No, porque esa es la izquierda global. Aquí los hay en Estados Unidos. Los hay en Argentina, los hay en todos lados. Es de beca en beca, de beca en beca. Se pasan la vida estudiando con el dinero de todos nosotros, los que aportamos taxes. Y a mí como sociedad, ¿en qué me beneficia que me quiten dinero para que esta señora lea más libros de Carlos Marx? ¿Ves que es una esclavitud? ¿Ves que es un robo? ¿Ves que es la explotación del hombre por el hombre? Esta mujer está explotando a los españoles. Todos los días le suben los impuestos y le empeoran la situación a los autónomos de España, que son los que pagan los euros con los que ella y decenas y cientos de izquierdosos más del mundo se van a comer mierda a la Universidad de Madrid. Y les pagan la estancia, la comida, el viático,
las actividades extracurriculares, porque los trabajadores de España tienen que ser explotados por esta chica, que no ha aportado nada a España. Eso es el concepto de la nueva esclavitud. Y esos trabajadores que pagan la beca que ella tiene son los que, a juicio de ella, son la extrema derecha. Son fascistas y con la derecha ahí no hay libertad posible de ningún tipo. Ella está muy feliz en que en un país solamente haya partidos de izquierda. Mira tú, pero no solamente eso, la parte que, por supuesto, mira, para entrevistar a un comunista cubano, lo mejor que hay es un anticomunista cubano. Porque los entrevistadores de otros países no saben bien las preguntas cómo hacerlas. El ejemplo que él le pone no es el mejor. Le pone, ve acá, y si yo quiero hacer un partido de extrema derecha en Cuba, ¿lo puedo hacer? Ya estás estigmatizando tú también. Porque a lo mejor el tipo es de izquierda también, dentro de lo que hay en España. No, pregúntale si se puede hacer otro partido de izquierda. Es la pregunta que hay que hacerle. Sí, la que te gusta a ti es la izquierda. Está el Partido Comunista. Y si ahora yo quiero ser el Partido Verde, si ahora yo quiero ser el Partido Animalista, ahora yo quiero ser el Partido Reformista de la izquierda, todo el mundo de izquierda, pero quiero competir por el poder con Díaz-Canel, con Raúl, con el otro, dentro de la izquierda, ¿puedo hacer otro partido? Es la pregunta buena que hay que hacerle para que tú veas que no es que no, cualquier partido, no. Es el Partido Comunista, es dictadura al 100%. Pero yo me quedo de verdad frío con estas personitas que el régimen envía a estudiar eternamente a todas partes del mundo. Bueno. No hay pueblo que aguante tanto, ni mal que dure 100 años. No hay pueblo que aguante